Bueno, pues continuamos con esta segunda parte de la clase, la cual se refiere em, a dos puntos importantes que vamos a ver. Uno de ellos es este que les voy a indicar, el desarrollo purépecha o tarasco en Occidente, pero no vamos a ver nada más a los purépechas. En sí, de hecho, después, ya para el siguiente año, cuando vuelva a dar esta materia, voy a ajustar ese título y se va a llamar el desarrollo occidente o el desarrollo de la región occidente, punto. Porque voy a hacer un breve esbozo de la región de occidente y sí hablar de que justamente la gran cultura de occidente van a ser los llamados purépechas o tarascos, pero no me voy a centrar específicamente en ellos. Y la siguiente parte es la conformación de los grupos chichimecas al norte de lo que es eh, Mesoamérica. Recordemos que una de las regiones es la región norte, a veces no tan definida, ahorita les platico por qué, y el caso de Oasis América. Ahí tenemos una imagen de un sitio arqueológico mexicano que se encuentra en la región de Chihuahua. Se llama la ciudad de Paquimé y es parte de la llamada cultura mogollón. Ahorita vamos a platicar quiénes son ellos. Aquí tenemos nuevamente Mesoamérica de Paul Kirchhoff. Recuerden que este antropólogo en la década de los 40, 50 especificó los límites de lo que es la llamada Mesoamérica. Mesoamérica, recordemos, tiene 6 regiones. Ya vimos la región del altiplano, ya vimos la región del Golfo, la región de los valles de Oaxaca, la región maya. Y ojo, ya para estas alturas ustedes van a encontrarse cosas bien extrañas en internet, ¿no? Sobre todo cuando se habla de culturas precolombinas, antes de Colón, que no es lo adecuado, aunque finalmente prehispánico, antes de lo hispánico, pues termina siendo lo mismo, ¿no? Las culturas ancestrales también le llaman, las culturas ancestrales de América. Eh, Llámenle como quieran. Yo prefiero llamarle culturas prehispánicas. Eh, También pudiera ser llamadas culturas prenovohispanas, ¿por qué no? Antes de la Nueva España. Bueno, entonces estas culturas comúnmente siempre se han puesto, ahí están los toltecas, los mayas, los mexicas, como si todos hubieran convivido al mismo tiempo, y ya vimos que no. Ya vimos que en el caso del altiplano encontramos eh, el apogeo de las influencias olmecas en la región central con Tlalilco, con Tlapacoya, con Copilco, luego la formación de Cuicuilco y de Teotihuacán, luego el gran auge de Teotihuacán, luego la caída de Teotihuacán y el inicio del epiclásico con ciudades como Xochicalco, Cantona, etcétera. Luego la gran influencia tolteca, luego viene la decadencia tolteca y el inicio de del auge mexica antes de los tepanecas. Este, en fin, son varias culturas, algunas ni se conocieron, ¿no? Como los olmecas nunca los conoció nadie de ellos. Digo, hablar de los mayas, sí fueron influenciados los mayas originales por los olmecas, pero los mayas de Chichen Itza nunca conocieron a los olmecas. O los mexicas tampoco conocieron a los olmecas. Pero no hemos hablado de dos regiones que no son menos importantes, pero sí su desarrollo es un tanto menos complejo que las anteriores culturas. No porque sean mayores, inferiores, no, nada de eso. Simplemente las características geográficas y culturales hicieron que estos desarrollos culturales fueran de mayor complejidad. Tenemos la región de Occidente y Guerrero. Algunos ya dividen a Guerrero como una región independiente, pero aquí la vamos a poner como una sola región, que es Occidente y Guerrero. Y la región del norte, que aquí se fijan no está verde, porque resulta que esta región amarilla que llegaba desde Durango, Zacatecas, Querétaro, etcétera, Guanajuato, era una región que según la característica climática de la zona, a veces estaba ampliamente habitada, densamente habitada sería el término, u otras veces estaba muy prácticamente abandonada, porque las condiciones climáticas eran muy complicadas en esa zona. Por lo tanto, la influencia mexica llegó a esta región, pero no a toda la región, porque insisto, esta iba creciendo y decreciendo según las características climáticas de la zona, además del avance de los grupos chichimecas que se encontraban aquí.
esto que estoy rayando. Aquí habían un montón de grupos chichimecas, que a veces avanzaban hacia acá y a veces se iban hacia atrás, según las características, insisto, climáticas de la zona. Hubo chichimecas como los chichimecas llamados Otomí o los chichimecas llamados Pame, que dada la proximidad con la cultura mesoamericana, fueron menos hostiles que los otros chichimecas, pero ahorita les explico eso. Tenemos en la zona de Occidente, desde la región que es Sinaloa hasta lo que es Michoacán. Sin embargo, el desarrollo cultural lo podemos encontrar aquí, en lo que es Nayarit, Jalisco, una parte de Guanajuato, y una parte también de lo que es, bueno, gran parte de lo que es Michoacán. Toda la parte amarilla es Aridoamérica debido a las condiciones climáticas tan complicadas. Y Oasis América, que vamos a encontrar aquí un desarrollo muy interesante debido a que aquí hay una fertilidad del suelo y aquí florecieron ciertas culturas que ahorita vamos a platicar. Este es el apogeo comercial mexica y maya para el siglo XVI, a inicios, o sea, en el año 1500. Encontramos todas las culturas o regiones subyugadas por los mexicas y la Triple Alianza, que llegaba desde esta región del Pacífico hasta la región del Golfo. Entonces encontramos a mexicas, a grupos mexicas y zapotecas, a grupos totonacas, a grupos diversos y variados sometidos por los náhuatl. Encontramos un fuerte comercio con Chichen Itza, sobre todo Chichen Itza, que era la región, la ciudad que iba a dominar la zona junto con Mayapán. Y otros grupos que estaban fuera del control mexica, que se les llamaba señoríos. Aquí los tenemos marcados. Estas regiones que no tienen color amarillo eran regiones que no fueron sometidas por los mexicas, debido a las características defensivas de estos señoríos. No fueron sometidos. Sin embargo, seguramente con el paso del tiempo, si no hubieran llegado los mexicas, perdón, los castellanos, quizás tarde o temprano hubieran caído, ¿no? El grupo más fuerte, que era un grupo nahuatlaca, eran los tlaxcaltecas, pero también tenemos a Teotitlán, tenemos a una región mixteca, no toda la región mixteca, tenemos la región de Tutultepec, Cuatlicamán, y tenemos otros grupos culturales como los mixes, los popolucas, los soques, que son grupos que se diversificaron y se mezclaron etnológicamente, antropológicamente, entre mayas, entre nahuatlacas, entre zapotecos, entre mixtecos, y hay un montón de grupos indígenas. Tenemos el señorío de Mestitlán, tenemos un señorío llamado Jalisco, tenemos el señorío mal llamado imperio, porque ojo, no era, ya lo platicamos, no eran imperios, aquí es el imperio, no. La cultura tarasca o purépecha, otro señorío que se encontraba aquí en Colima, y otro que es el de Yopiltzingo. No fueron conquistados, no fueron sometidos. De hecho, se habla de que toda esta región es la región de influencia olmeca, y estas no tuvieron tanto una influencia olmeca, tuvieron más una influencia posterior, más tolteca y mixteca, perdón, y mexica, más no olmeca. Es otra forma también de dividir. De hecho, aquí vemos Estados Unidos ha dividido a como el sureste norteamericano, para nosotros es Oasis América, en donde encontramos un montón de sitios arqueológicos, eh, algunos netamente chichimecas, otros como vamos a ver La Quemada, o Teuchitlán, o Chupícuaro, y otros que se encuentran en esta región. Vamos a centrarnos en el occidente. Esta es una escultura de Chupícuaro. De hecho, Chupícuaro va a ser una de las culturas más importantes de la región. Ojo, Mesoamérica siempre estuvo habitada, nada más que hay grupos, recordemos las clases primeras, hay grupos agrícolas que nunca llegaron a urbanizarse.
De las primeras culturas que se urbanizaron en Occidente es la cultura llamada Chupícuaro, del 600 a.C. Estamos hablando que son culturas del preclásico, ¿ok? Chupícuaro se caracteriza junto con otra cultura llamada Tumbas de Tiro, se caracterizan por una gran habilidad en la cerámica, como esta. Recordemos que en el centro de la ciudad, en el altiplano central, en el centro de México, perdón, encontramos culturas cerámicas como es Tlalilco y Tlapacoya. Su desarrollo cerámico era similar, claro, con diferentes rasgos. Chupícuaro se caracteriza, está en Guanajuato. De hecho, aquí en este mapa de la región podemos ver eh, ciertos asentamientos. Chupícuaro se encuentra por esta región y en la región de Guanajuato. Encontramos que ya para el inicio del clásico esta cultura dejaba de existir, pero le dio paso a otra cultura llamada las tumbas de Tiro, que iba a dominar toda la región, que se caracterizaba por tener ofrendas funerarias y entierros de este tipo. Hacer un túnel y tener cámaras subterráneas para poner a sus muertos. Por eso se llama de tiro, porque esto es un tiro, como los observatorios astronómicos subterráneos. Uno de los principales asentamientos es este que se llama el Opeño, en donde encontramos este tipo de asentamientos. Después de la caída y del declive de las culturas de Tiro, encontramos el auge de la cultura llamada Teuchitlán. Y Teuchitlán, que se encuentra en lo que hoy es Jalisco, encontramos diferentes ciudades que aquí indiqué. Por ejemplo, está Huachimontones, que se encuentra en la capital de Teuchitlán, Iztlán del Río y la Cañada de la Virgen. También encontramos la cultura mezcala, esto es en Guerrero, hacia la zona de Acapulco. Ojo, no en Acapulco, sino por la zona de Acapulco. Un asentamiento ya con un desarrollo del clásico tardío llamado Organera Xochipala, un desarrollo totalmente posclásico de la cultura yope llamado Yopitzingo, sí, el señorío Yopitzingo que no sometieron los mexicas, y los purépechas. Estos dos son del posclásico, Mezcala y Teuchitlán son del clásico, Chupícuaro y Tumbas de Tiro son del preclásico. Vamos a ver brevemente Huachimontones, que es un asentamiento del clásico, en donde, del preclásico, la gran capital de la cultura Teuchitlán. Sí, aquí está mal escrito, me faltó la L, Teuchitlán. Que lo interesante de este asentamiento es que son edificios circulares, yuxtapuestos uno encima de otro. Vamos a ver esto. Es interesante porque podemos ver varias plazas circulares y en la parte central una serie de cuerpos circulares yuxtapuestos que forman un basamento troncocónico en donde se cree que en la parte superior había alguna construcción cónica, perecedera. Hay un juego de pelota de influencia olmeca. Recuerden, el juego de pelota nace en la cultura olmeca. Y bueno, hay una maqueta, en una se habla de que hay un poste para hacer ceremonias rituales tipo voladores de Papantla. Ahí hay como derechos de autor porque nadie se pone de acuerdo de dónde son los voladores de Papantla. Algunos dicen que son de Puebla, otros dicen que son totonacas, otros dicen que son de esta región de Guanajuato. Pues yo voy a decir que es, no sé, está en mi corazón, no lo sé. Entonces, vean, es un asentamiento muy interesante, no tan estudiado, ¿no? La región de Occidente no ha sido muy estudiada. Y vean la gran cantidad de basamentos y plataformas circulares y cuadrangulares que conforman este desarrollo arquitectónico, que es muy, muy interesante. Vean, no sigue un norte magnético, sí el juego de pelota, pero realmente es un desarrollo más este-oeste. Tenemos, de hecho, dije, ¿qué es esto? Son el nombre de los asentamientos.
A este se le llama la iguana y este el gran huauchi. Y ahí te ponen las alturas, son 23 metros, este 38, con un diámetro de más de 100 metros. Sí, está grande, es como una manzana. Aquí tenemos la Cañada de la Virgen en Guanajuato, que ya es del clásico tardío. Encontramos una tendencia llamada los patios hundidos, que tiene una influencia del epiclásico, con la idea de unas escalinatas rodeando un patio hundido, como si fuera Cacaxtla, si recordamos, y en uno de los extremos tenemos un basamento piramidal. Y así hay dos, tres complejos, y se ha buscado una relación con Venus. Ahí se encuentra Venus, que a veces se ve en las mañanas, a veces se ve en las noches, en, las, en los atardeceres. Tiene 15 metros de altura. Y finalmente Islán del Río, en Nayarit, en el sitio llamado Los Toriles. Aquí lo interesante es que hay un sitio en donde encontramos un emplazamiento circular dedicado a Hecatl, ya es un desarrollo del clásico tardío, inicios del posclásico. Vemos unas escalinatas con alfardas y vemos un, por así decirlo, antepecho o remate de estos taludes con este diseño de cruz que se genera entre las diferentes piedras lajas que conforman este edificio. Y en la parte superior encontramos dos templos que no podríamos llamar gemelos, porque no tienen esta disposición mexica, pero que sí está uno enfrente del otro. Ese es otro de los sitios que es de la cultura mezcala, que es Organera Xochipala, este sitio que se encuentra hacia Acapulco. ¿Y por qué lo puse? Porque es uno de los pocos sitios que se encuentra una bóveda maya, una bóveda en saledizo. Estamos hablando ya de un desarrollo clásico, de un desarrollo del inicio del posclásico, y bueno, evidentemente aquí hay una influencia que no es original de la cultura mezcala, no es original ni de los toltecas. Hay que ver las fechas, hay que señalar que todas las culturas, perdón, ciudades anteriores que vimos, tienen una fuerte influencia tolteca y una fuerte influencia del desarrollo epiclásico, aunque recordemos que el epiclásico es un término meramente del altiplano central, ¿ok? Ya saben, construir en las alturas, amurallarse, retraerse, hacer desarrollos dispersos, etcétera. La gran cultura del occidente es los purépechas, también llamados tarascos, aunque los tarascos es el nombre que se les da a a los nobles purépechas. El nombre tendría que ser purépecha, que es el que vive en esa región, pero también se les conoce como tarascos, ¿no? Algo así como entre mexica, azteca, que son estas malformaciones lingüísticas que se han dado. Los purépechas los vamos a encontrar en lo que es el lago de Pátzcuaro, ¿ok? Que va a dominar todo lo que hoy en día es Michoacán, parte del Estado de México, parte de Guanajuato, parte de Jalisco. Y vamos a encontrar que esta cultura, digamos que lo interesante comercialmente hablando, era el desarrollo de la cerámica, que ya lo vimos, y el manejo del cobre. De hecho, ahí se dio un desarrollo llamado la ruta del cobre. El cobre que necesitaban en otras regiones de Mesoamérica, pues ellos eran los que monopolizaban el cobre. Y eso les dio de alguna forma una soltura económica importante. Se fundaron muchas ciudades purépechas. De hecho, la gran capital purépecha es Tzintzuntzan. Aquí está escrito Tzintzuntzan. Y Tzintzuntzan, que es la gran capital de esta cultura, vamos a encontrar esta enorme plataforma con una serie de construcciones que nos evocan a estos emplazamientos troncopiramidales, y en la parte posterior se encuentra un desarrollo eh, troncopiramidal, troncocónico sería el término correcto, y este edificio en sí, esto nada más, porque si se fijan hay una entrecalle, hay un elemento que los divide, significa que aquí había un emplazamiento con escalinatas. Aquí también habían unas escalinatas. Llegas a esta enorme plataforma que evidentemente es una plataforma artificial.
y encontramos este basamento tronco piramidal. En la parte superior había construcciones y en la parte central de forma axial encontramos el desarrollo de este cilindro o basamento troncocónico que se le llama Yakata, con Y, Yakata. Entonces hay uno, 2, 3, 4, 5 Yakatas. Una sí está toda dada al carajo, pero es interesante porque se ven las diferentes etapas constructivas. Se ve cómo se fueron ampliando una encima de otra. De hecho, ya por la Narvarte hay una calle llamada... ¿Se han fijado por ahí hay nombres de calles de sitios arqueológicos? Bueno, pues una de ellas es las Yacatas. Ya saben qué son las Yacatas. Son estos emplazamientos, estos edificios religiosos de Sinsunzán, la capital purépecha. Aquí vemos otra fotografía. Vemos como aquí hay una clara capa posterior que cubría una capa interior de estas yacatas. Y hay otros edificios, otras zonas en donde encontramos sobre todo patios hundidos, que es una de las características de Occidente. Eh, Vamos a encontrar el manejo de muchas plataformas y escalinatas, como en la zona arqueológica de Ihuatzio, en la zona de San Felipe los Alzati, en la zona arqueológica de Tres Cerritos y en la zona arqueológica de Tingambato. Son nombres muy complicados que al día de hoy son pueblos. ¿Qué pasa con el área norte y Aridoamérica? Aquí vemos una cerámica representativa del sitio arqueológico de Paquimé. Paquimé se encuentra justamente aquí donde dice Casas Grandes, donde por cierto está la principal comunidad menonita, que son estos alemanes que viven dentro de nuestro país, que hacen quesito y que se visten con overoles y que son cristianos protestantes, me parece. Muy cerca de ellos está el sitio de Paquimé. Nos vamos a centrar en esta región, en Aridoamérica, perdón, Oasis América, y en toda la demás región que es Aridoamérica. En la parte norte y ya en lo que es Aridoamérica vamos a encontrar las llamadas naciones chichimecas. Aunque el concepto de nación no era un concepto realmente desarrollado sino hasta el siglo XIX, podríamos mejor llamarlo como fracciones o divisiones del grupo chichimeca. Existían los huachichiles, los zacatecos, los tepecanos, los caxcanes, los pames, otomís, guamares, tecuexes. De hecho, los otomís y los pames, que se encuentran muy cerca de lo que es hoy en día el altiplano central, lo que es Querétaro, estas se culturizaron y tenían más una característica sedentaria que los demás grupos. Los otros grupos sí eran nómadas, eran grupos muy, muy hostiles, eran grupos que literal llegaban, saqueaban, etcétera. Aunque algunos sí establecieron algunos sitios arqueológicos, sobre todo los que se encuentran en esta región, ¿ok? Como los zacatecos. Vamos a ver algunos sitios de ellos. Por ejemplo, esto es de desarrollo chichimeca, pero ya mezclado con una influencia mexica, que es el sitio arqueológico de Ranas y de Toluquilla en Querétaro, donde vemos ya un manejo de una estratificación del suelo, escalinatas, alfardas, cuerpos. Entonces una mezcla entre lo chichimeca pame y lo mexica. Encontramos este otro gran sitio, que es de los menos conocidos en la región de la región norte, que es en Querétaro. Se encuentra en lo que hoy en día es Jurica y Juriquilla, si alguien conoce la capital de Querétaro. Se llama el Cerrito. Y el Cerrito es un gran edificio troncopiramidal con grandes plataformas, como podrán ver. Y en la parte superior hay un edificio del siglo XIX que fue usado como polvorín. Eso no nos interesa por el momento. Solamente este basamento. Es un basamento también de influencia chichimeca, mexica. De hecho, en algún momento terminó siendo la frontera norte de la cultura de la Triple Alianza de los mexicas. Pero, insisto, según las condiciones climáticas, a veces era abandonado este sitio. Encontramos otros como Plazuelas en Guanajuato, que vemos que es una serie de plazas con una estratificación del suelo, divididos por escalinatas y ciertos muros. Encontramos, este es uno de los sitios más famosos en Zacatecas, que es La Quemada,
que literal hace 3 años se quemó y está ennegrecido. Bueno, no sé si al día de hoy todavía está ennegrecido, pero se quemó todo este tipo de vegetación originaria de la zona. Y bueno, la Quemada es uno de estos sitios con una influencia mesoamericana, pero los habitantes que eran chichimecas desarrollaron este tipo de emplazamiento palaciego religioso. El edificio más importante es este, que vemos que tiene un talud y lo demás, bueno, está parcialmente restaurado. Y tenemos este otro sitio en Zacatecas, ya prácticamente al sur de lo que es Durango. Encontramos Altavista Chalchihuites, así se llama este sitio, que es entre el 700 y 900 después de Cristo. Lo interesante es que todo esto, compañeras, compañeros, está hecho por muros de tapia. ¿Se acuerdan que lo vimos? Muros conformados por pura tierra pisonada. Y arriba, revestido con una capa de tierra, arena y agua. Entonces, estos son sitios arqueológicos hechos con adobe. De hecho, aquí vemos algunos adobes, como si fueran tabiques, pero no están cocidos, entonces les llama adobes. Y los demás son muros tapias. Esto es Altavista, ya muy al norte, les digo ya al sur de lo que es Chihuahua, para llegar a lo que ahora sí es la región de Oasis América, esta región. Aquí vamos a encontrar que hay muchos grupos con muchas influencias de Mesoamérica, las regiones de la región de Oasis América, y surgen grupos como los apaches, los conchos, los tarahumaras, los laguneros, bueno, aquí están zacatecos, aquí están pames y otros grupos que no habíamos señalado como los tamaulipecos, los hopi, los navajo, eh, los chiricahua, los apaches andan por todos lados, los yaquis, son grupos que seguramente han alguna vez escuchado, los wasabe, etcétera. La región de Estados Unidos, la cual no vamos a platicar nada más para señalar que Estados Unidos ha dividido también sus regiones en grandes planos, el Gran Cañón, la región del sureste, la región de Alaska, etcétera. Lo interesante es centrarnos justamente en este sureste, en este sureste. Porque este sureste que era donde se producieron asentamientos comerciales entre 6 diferentes grupos indígenas. El grupo de Fremont, el grupo de los Anasazi, el grupo de los Pataya, el grupo de los Hocam, el grupo Mogollón y el grupo de las Trincheras. Mogollón y Trinchera pertenecen a lo que es hoy en día México, y en el caso de Mogollón lo encontramos todavía en lo que es Nuevo México, en lo que es Texas, en lo que es Texas y en lo que es Arizona. Sin embargo, las otras culturas como Fremont, Anasazi, de hecho Anasazi viene de Arizona, Anasazi, Pataya, vienen en todo lo que es California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, etcétera, Nuevo México. Y ahí vamos a encontrar este sitio arqueológico, sobre todo aquí, en Chihuahua, cerca de Nuevo Casas Grandes. Y encontramos este sitio que está hecho por puros adobes. Lo interesante es que entre este sitio que es Paquimé, aquí está Paquimé, y los diferentes sitios que se encontraban a lo largo de lo que es el altiplano, perdón, lo que es Mesoamérica y lo que es Oasis América, se encontraron ciertos asentamientos como Guasave, Culiacán, Molmo, lo que hoy en día es Durango, Totoate, que son asentamientos que fueron comerciales y que unían la región norte del país con Mesoamérica. De hecho, si se fijan, la liga directa entre Mesoamérica de los mayas y Mesoamérica de los totonacas, mixtecos, zapotecos y de los mexicas fue la cultura tarasca. Vean lo importante de la cultura tarasca. Entonces,
la cultura tarasca se volvió un pase hacia lo que es toda esta región del Pacífico para llegar al sureste, suroeste, perdón, de Estados Unidos, en donde encontramos Paquimé. Paquimé entonces, compañeras y compañeros, se vuelve el principal centro comercial de Oasis América. Por lo tanto, todo lo que necesitaban los apaches, todo lo que necesitaban los purépechas, todo lo que llegaba de la región maya, mexica, pasaba por Paquimé. Claro, no estoy diciendo que los apaches vistieran como los mayas, pero sí había un intercambio de cacao, había un intercambio de jade, había un intercambio de ciertos elementos, ¿ok? E insisto, hay que tener nuestras reservas con esto que estamos diciendo. No significa que los mexicas tuvieran estos penachos apaches, no, nada que ver. Y hay que recordar que esos apaches ya son más del siglo XVI, XVII. Entonces, el gran sitio de Paquimé es un sitio doméstico en donde encontramos un juego de pelota, una plaza central y una serie de casas o de edificios de tipo habitacionales, de vivienda, y no encontramos propiamente edificios troncopiramidales ni nada religioso. Probablemente este montículo que se encuentra por acá o esos otros montículos, pero no hay propiamente pirámides, ¿ok? Ya en todo lo que es Aridoamérica y Oasisamérica no hay pirámides. Encontramos esta fotografía aérea, este montículo, que era una caja de agua para juntar el agua y poder ellos tomar de esta misma. Vean la gran cantidad de espacios cerrados. La parte superior tenía madera y terrado, ya vimos la técnica del terrado, el cual se perdió y al día de hoy se encuentran todos los arranques de muros. Aquí está un juego de pelota, vean la influencia mesoamericana, vean las condiciones climáticas que son realmente complicadas. Y aquí vemos unos muros restaurados de tapia, como se ven como nuevecitos, y con el paso del tiempo comienzan a erosionarse. Por lo tanto, esto requiere un mantenimiento constante. Por eso se mantiene así. Si no, esto ya estaría peor. Y si fueran otros materiales, quizás se conservaría, conservaríamos más elementos de esto. Y ya estamos concluyendo. De hecho, cuando hablamos de los grupos indígenas estadounidenses, nos viene a la mente que los apaches, los iroqueses, los sioux, estos ya son grupos culturales que se encuentran propiamente en Estados Unidos, eh, y que estos tienen cierta forma de vestirse, cierta forma, ciertas culturas o ciertos aspectos culturales, ciertos edificios que construían, ciertas armas y artesanías que hacían que unos se dividieran de otros. Quizás la construcción más conocida por todos nosotros son los famosos tipis, que son característicos de las llamadas tierras planas. Las tierras planas o planicies centrales son estas. Entonces aquí encontramos los tipis. Y encontramos otros tipos de arquitectura que nos evocan mucho esta arquitectura prehistórica, esta arquitectura doméstica, eh, que se utilizó prácticamente en el resto del mundo, como son construcciones cónicas, construcciones cilíndricas, a dos aguas, de pieles, de tierra. En el caso de Alaska, como son los iglú, que pueden ser bloques de hielo. Esto que se parece mucho a Catalhuyuk. De hecho, quien le interese se llama las casas pueblo y se encuentra en Estados Unidos, en lo que es Arizona. Y otro tipo de construcciones. Aquí nada más quiero señalar dos grupos, los Anasazi, que edificaron asentamientos parecidos a Paquimé, como este que es Cañón Chaco, de entre el 900 y 1100, o Mesa Verde, que literal aprovechando esta caverna, construyeron, imagínense el calorón, construyeron ese tipo de edificios que nos evocan un tanto a Catalhuyuk, a esta arquitectura neolítica del Medio Oriente. En el año 1300 ya después se abandonó. Otros que son del grupo cultural Hohokam, como
castillo de Montezuma, no Moctezuma, Montezuma, que literal es un hoyo en un cerro, y ahí edificaron muy a la idea de Mesa Verde, en torno al año 1150, este tipo de arquitectura de adobe, también de adobe. Y otro de los sitios es Snake Town, que se hablaba de la gran capital Hohokam, que se parecía un tanto a Paquimé, y de hecho Paquimé, de hecho si vemos esta imagen y se acuerdan de eh, ¿cómo se llamaba este sitio? Lo acabo de decir, Catalhuyuk, ahí en Turquía, que era uno de los asentamientos agrícolas neolíticos más antiguos de la humanidad. Si recuerdan cómo se construía ahí, vean, así se construía en Paquimé, ya se construyó en Snake Town, de los Hohokam. Y bueno, pues con esto, que es una super repasadita, concluiríamos propiamente las temáticas de la arquitectura mesoamericana, Aridoamérica y Oasisoamérica. La siguiente clase, que es la última del semestre, veríamos generalidades de la región andina y la conclusión final del semestre. Compañeras y compañeros, gracias, cuídense mucho. Hasta pronto.